Bienvenidos a Salud Total. Con ustedes su servidora Yolanda Santos. El día de hoy tendremos un tema supremamente importante, al menos lo es para mí, un tema que me fascina. El título es Cuidando el lóbulo frontal. Y para discutir este tema y llenarnos con sus experiencias, con lo que él ha aprendido, está con nosotros una visita especial. Eddie Ramírez nos visita desde Baja California y queremos escuchar de él personalmente acerca de su persona para que ustedes lo conozcan un poquito más. Bienvenido, Eddie. Es un placer estar aquí en esta ocasión en 3ABN Latino y es la primera vez que me encuentro aquí en 3ABN y quiero mostrar acerca de la importancia de un tema que hoy en día necesitamos entenderlo porque está afectando a nuestra sociedad. Pero antes de entrar a ese tema en profundo, Eddie, yo quiero que nos digas un poquito más acerca de tu persona. ¿Qué haces en este momento? ¿Qué estudios hiciste? ¿Dónde vives primeramente? Así es. Vivo en Baja California, en la ciudad de Ensenada, enfrente de la playa. Y después de andar un poco de trotamundos alrededor de 20 países, regresé de nuevo a México a terminar mi carrera de medicina. 20 países, pero te ves muy joven, pareces uno de mis hijos. También tengo entendido que tienes una familia. Así es, tengo mi esposa Susan y dos niñas, Talita y Rebeca. Muy bien. Creo que ustedes están listos como yo, para que entremos al tema de cuidando el lóbulo frontal. Eddie, ¿por qué la importancia? Porque es que damos este énfasis, especialmente yo noto más y más que en la radio, en las revistas de salud se habla acerca del lóbulo frontal. ¿Por qué? El lóbulo frontal es la parte del cerebro que nos hace humanos. Si nosotros vemos el tamaño de un lóbulo frontal de un animal y un lóbulo frontal de un humano, es muchísima diferencia. 33% del cerebro humano es lóbulo frontal, mientras que un chimpancé, 17%. Entonces tú estás hablando acerca de tamaño, de que el tamaño del ser humano es más grande. ¿Y esto qué quiere decir en cuanto al tamaño? ¿Es lo que lo hace importante o es las divisiones en sí del cerebro? El tamaño nos da una idea de qué tantas neuronas se encuentran en esa área. Cuando se encuentra en el cerebro una concentración alta de neuronas, eso significa que hay una función muy importante que este lóbulo realiza. Esto es algo que en el pasado no sabíamos y de hecho se hacía rutinariamente operaciones para remover el lóbulo frontal y nos metimos en muchos problemas al hacer esto. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de qué clase de operaciones en cuanto al lóbulo frontal? De hecho, el famoso presidente que fue asesinado, John F. Kennedy, él tenía una hermana que la sometieron a una lobotomía, así se llama esta cirugía. Es una cirugía un tanto cruel. Agarran un instrumento metálico y lo meten por la parte del ojo hasta adentro, hasta que llegue a la parte del cerebro. Removían esa parte del cerebro y notaron que ocurría algo pero fascinante. La personalidad de la persona cambiaba radicalmente. Inicialmente, ¿por qué hicieron la decisión, por ejemplo, en ciertos casos, de hacer la lobotomía, esta operación? ¿Qué era la causa de la decisión de hacer una operación tal? El doctor Moniz de Portugal, él fue uno de los primeros proponentes de este procedimiento y su teoría decía que cuando había problemas en la personalidad, problema de depresión, gente que no tenía control propio, se pensaba que criminales, esta clase de personas eran candidatos para esta cirugía. Era un procedimiento muy común. De hecho, había un médico estadounidense que decía él que era el mejor para hacer esta lobotomía. Él podía hacer 2 lobotomías al mismo tiempo, con 2 instrumentos, con sus manos al mismo tiempo. ¿Tienes algún ejemplo que recuerdas acerca de estas operaciones? Así es. Bueno, esta hermana de John F. Kennedy, que de hecho falleció hace unos años, la familia estuvo muy molesta después de ver los cambios que ocurrieron en la personalidad de esta muchacha. Aunque esta muchacha sí tenía sus problemas mentales, en lugar de ayudarle,
al cambiar esa personalidad, esa parte humana del cerebro, que es el lóbulo frontal, se fue a una dirección equivocada. Había una historia cuando estábamos platicando acerca de estos ejemplos de un señor Phineas que... ¿Puedes traer esa...? Así es. El señor Phineas Gage es la persona que nos ayudó a entender más acerca del lóbulo frontal. Esto ocurrió a finales de los 1800 en el estado de Vermont, aquí en Estados Unidos. El señor Phineas era encargado de poner las vías del tren junto con un grupo de trabajadores. Él era el jefe. Y la forma como hacían esto, hacían un agujero con una barra, lo llenaban de pólvora, ponían arena y ponían piedra y luego ponían un detonador. De alguna forma que ni siquiera entendemos, el señor Phineas Gage, cuando estaba comprimiendo la arena, le pegó accidentalmente, creó una chispa y esa barra de metal explotó y salió proyectada exactamente donde estaba su lóbulo frontal, entró por aquí y le salió por la parte superior del cráneo. Y créalo o no, pero el señor Phineas Gage se levantó de este accidente. Y lo que ocurrió fue que este señor Phineas Gage, que era una persona responsable, era un buen miembro de iglesia, era una persona que nunca se le veía una grosería en su boca, se convirtió en una persona pero totalmente diferente. Empezó a maldecir, dejó a su esposa y terminó trabajando por un circo y murió allá por Sudamérica. De hecho, si usted visita hoy en día la Universidad de Harvard, usted puede ver el cráneo del señor Phineas Gage en su museo que tienen en Harvard. Ahora, Eddie, ¿nos puedes explicar detalladamente más bien cuáles son las diferentes partes del cerebro? Sí, cómo no. Tenemos una gráfica que está apareciendo en pantalla en este momento y uno puede observar qué tan grande es el lóbulo frontal, la parte morada, y tenemos el lóbulo parietal inmediatamente colindando con el lóbulo frontal. Tenemos el lóbulo occipital, donde uno ayuda a que uno vea correctamente, y tenemos el lóbulo temporal al lado del cerebro. Noto que la parte frontal es la que ocupa más espacio, ¿verdad? En el cerebro. Así es, la parte frontal es la parte que ocupa más en el cerebro porque como humanos necesitamos más esa parte. Y cuando vemos esta gráfica, hay una forma de describir cuál es la jerarquía en sí del cerebro. Así ¿Cómo es. dirías? Podemos ver la siguiente gráfica y nos podemos cerciorar de que hay una parte que se llama el sistema límbico. El sistema límbico es la parte que tiene la silla de las emociones. Ahí tenemos los apetitos, las pasiones, la temperatura se controla aquí. Aquí está la parte animal del cerebro. ¿Qué quieres decir con la parte animal? Para mí pienso inmediatamente en animales. Así es. La parte animal me refiero a la parte automática del cerebro. Un animal, si uno lo patea, un animal no piensa, debo patearlo, es malo morder. No, el animal brinca y viene y me muerde la pierna. Entonces, esta parte del cerebro, cuando nosotros nos enojamos, uno puede detectar con ciertos estudios cómo esta parte del cerebro se activa al nosotros enojarnos. Interesante, es fascinante, ¿verdad? Estudiar. Yo sé que estamos hay tanta información que casi rascamos la superficie, ¿verdad? Acerca del tema, pero cuando hablamos acerca de todas estas, de tan complicado, intrínseco que es el cerebro, ¿verdad? ¿Cuál es entonces, aparte de la operación? Inicialmente hablaste, Eric, que esta clase de operación o de accidentes lastiman el lobo frontal. ¿Qué otras cosas o elementos hay para que causen un daño específicamente al lobo frontal? Ok, muy buena pregunta. El problema hoy en día en nuestra sociedad es que estamos funcionando basándonos en nuestros sentimientos.
y no basados en la razón. Si podemos ver la siguiente gráfica, nos damos cuenta de que la otra parte del cerebro, que no es sistema límbico y que no es lóbulo frontal, tiene unas funciones que son muy necesarias. Que, por ejemplo, la razón, el sentido común, estas cosas deberían reinar sobre el lóbulo frontal. Ahora, necesitamos entender que el lóbulo frontal, que debería reinar sobre todo el cerebro, es una parte muy sensitiva. Podemos ver la siguiente gráfica que nos muestra qué tan sensitivo es el cerebro. En esta parte del cerebro, nosotros podemos dañarlo muy fácilmente. Es más organizado que cualquier computadora y tiene cables vivientes, como quien dice. Una computadora se dañaría de manera permanente, pero el cerebro tiene la manera de regenerar algunas de esas células. Eso es lo que las investigaciones científicas nos han mostrado últimamente. Qué interesante. Para ustedes que nos están sintonizando recientemente, estamos en Salud Total. Con nosotros el día de hoy nos acompaña Eddie Ramírez. Él ha viajado desde Baja California, es un estudiante de medicina y se encuentra con nosotros compartiendo acerca de la importancia de cuidar el lóbulo frontal. Continuando acerca de estas partes del cerebro que nos has descrito, Eddie, ¿puedes decir un poco más una descripción más completa acerca de la jerarquía del cerebro? Así es. Se dice que el lóbulo frontal debería ser el rey del cerebro. Después tenemos el sistema límbico que se encuentra en la parte central del cerebro. Ese es como un niño chiquito, digamos un niño de 3 años que es muy corajudo, le gusta hacer berrinches. Y luego tenemos la parte que no es sistema límbico y que no es lóbulo frontal, ese sería la reina. Entonces, la reina y el rey van a consultar, el rey debe dar la última decisión y debe controlar al sistema límbico. Hoy en día las cosas están volteadas. Cierto. Hoy en día yo voy a hacer lo que a mí se me antoje y lo que mis sentimientos me digan, sin importarme para nada los principios. Y aquí es donde nos metemos en problema. De hecho, en las universidades, en veces se enseña que las cosas son relativas. No hay verdad absoluta. Pero cuando una persona se gradúa de la universidad, va y trabaja en algún lado y empieza a romper las reglas porque las reglas son relativas, entonces ahora sí lo metemos a la cárcel, ¿verdad? Entonces necesitamos regresar a esa jerarquía en el cual el lóbulo frontal tenga el control y la última decisión. Antes de seguir adelante, es interesante cuando hiciste la descripción del cerebro y del rey, la reina y del niño de 3 años, me trae a memoria personalidades, gente, quizá incluso amigas y amigos que tenemos en la familia y nosotros mismos, ¿verdad? Diferentes personalidades y a veces decimos es que así es esa persona, el comportamiento, a eso me refiero, Eddie. ¿Es eso entonces lo que encontramos cuando en los comportamientos de las personas? Vemos a veces adultos, pasan de los 40 y se portan como niños. Así es, y es muy interesante cómo es que este daño que está ocurriendo al cerebro nos afecta a todos. La razón por la cual un ladrón se me está metiendo a mi casa es porque el ladrón no está utilizando su lóbulo frontal, está utilizando su sistema límbico. Si ese ladrón utilizara su sistema del frente de su cerebro, el lóbulo frontal, entonces él diría, por principio no debo robar. Y ¿sabe qué? Esto es lo que el cristianismo le ofrece a las personas. El cristianismo le ofrece un nuevo corazón, dice la Biblia. Y no es que le vaya a dar un trasplante de corazón, sino que la parte del frente del cerebro, como mencioné, se regenera, cambian las conexiones. Uno puede, de hecho, observar esto científicamente en un laboratorio. Laboratorio, esa es la palabra clave. Tiene que ver con cómo cuidar el lóbulo frontal. Eso lo podemos ver en un laboratorio. ¿Se puede cuidar o se puede regenerar? Okay. El lóbulo frontal, si nos los imaginamos, se encuentra en la parte más lejana
de la parte central del cerebro. Llega al cerebro, las arterias entran por la parte central del cerebro y entonces al ir a los extremos, esas arterias empiezan a ser más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Las arterias más pequeñas del cerebro se encuentran en el lóbulo frontal. Por esa razón, el lóbulo frontal se puede dañar muy fácilmente. En la siguiente gráfica podemos observar cómo ciertas drogas afectan este lóbulo frontal. Algunas drogas ilícitas, cocaína, marihuana y otras que se prescriben también dañan al lóbulo frontal. También en la siguiente gráfica podemos observar una droga muy común que cualquiera de nosotros puede comprar. Esa droga se llama el alcohol. El alcohol daña el cerebro porque de hecho el cerebro se hace más pequeño cuando uno está consumiendo el alcohol. Y también otra droga muy común, esa es la nicotina. Y podemos ver cómo muchísima gente está fumando hoy en día y no se dan cuenta de que están dañando su lóbulo frontal. Entonces, excelente lo que estamos haciendo en este programa, Salud Total. Quizá es falta de educación, ¿usted cree, Eddie, que es la falta de educación, es por ignorancia que dañamos casi el lóbulo frontal? Una de las razones es que también nos estamos apartando de los buenos principios. Una persona que tiene malos principios, aunque no quiera, va a dañar ese lóbulo frontal. En el cerebro se construyen veredas, así como uno camina en el pasto. Y si uno camina en el pasto muchas veces, uno va a hacer un caminito. De esa manera se hacen caminitos en el cerebro. Y entonces yo termino decidiendo cosas basados en mis sentimientos, que en mi lóbulo frontal. Es como una persona la cual tiene un novio que no le conviene. La familia sabe que no le conviene, los amigos saben que no le conviene y le dicen, esta persona no te conviene. ¿Y qué es lo que la persona dice? Oh, no, pero es que lo amo tanto. Esa decisión está basada en una emoción y no está basada en un principio. ¿Y qué va a pasar con ese matrimonio? Es muy probable que como es un sentimiento, el sentimiento desaparece, el matrimonio se va para abajo. Es cierto. En el caso, yendo atrás, acerca de los daños que causa en el caso de la historia de Phineas, me acuerdo, él no lo causó porque quería, ¿verdad? A él le ocurrió un accidente y dañó su lóbulo frontal. ¿Eso quiere decir que ya no hay esperanza cuando se daña totalmente? Bueno, eso depende de qué tanto daño ocurra. Médicamente sería muy difícil, pero tenemos un Dios muy poderoso. Y hemos visto casos en los cuales una persona que ha utilizado drogas por muchos años, el Señor ha intervenido y ese cerebro ha podido ser regenerado en contra de las probabilidades, en contra de lo que nosotros comúnmente pensaríamos. Así que para Dios no hay nada imposible. La siguiente gráfica nos muestra que hay otra droga que es muy común, que también daña. Y esta droga se encuentra en una bebida que tomamos comúnmente. Esa bebida es la cafeína. Y la cafeína no solamente la encontramos en el café, sino también tenemos los refrescos de cola, tenemos también el chocolate también. Se dice que el chocolate no es una droga, sino que es toda la farmacia. Y esta droga causa una adicción y la persona necesita esta cafeína para continuar. Y debemos aprender que debemos cambiar la forma como nos sentimos con mis pensamientos y no con cosas artificiales. Es interesante que veo niños todo el tiempo con galletitas de chocolate o jóvenes y pienso, ay, no saben el mal. Y generalmente incluso le pregunto a las mamás, dicen, no, el chocolate no es malo. Nuevamente, pienso que quizá hay una ignorancia de verdad o quizá no queremos admitir porque algo nos gusta mucho. Bueno, la siguiente gráfica nos muestra lo que yo le llamo la dieta superior. La dieta superior es una dieta rica en carbohidratos. No carbohidratos simples, sino carbohidratos complejos.
Los carbohidratos complejos van a ser procesados en el cerebro, procesados de tal manera que unas células auxiliares a las neuronas lo van a convertir en el alimento que el cerebro necesita. Una dieta rica en proteínas es una dieta que afecta a la inteligencia en el cerebro. Y la siguiente gráfica podemos observar una fuente muy común de un ácido que es altamente dañino para el cerebro, el ácido araquinoide. Y el azúcar también es algo muy dañino. Aunque el azúcar es un carbohidrato, se ha demostrado en experimentos científicos que esto afecta el lóbulo frontal en niños de edad escolar, que es cuando nosotros queremos que los niños obtengan un 10, ¿no es así? Y el azúcar lo va a lastimar, el lobo frontal, a largo plazo o lentamente. ¿Cómo, Sí. ¿De qué forma afecta a un niño? Cuando uno consume azúcar, hay unos receptores en el cerebro que se llaman los receptores opioides. ¿A qué nos suena esto? Nos suena ¿Al esto opio, a a la droga? al opio, a la droga. Entonces, el azúcar es una droga de una potencia muy pequeña, pero de todos modos estimula al cerebro de esta forma. También cuando uno consume mucha azúcar, la glucosa en el cerebro sube. Y cuando el azúcar es más alto que lo normal, esto daña también al cerebro. Y no solamente los alimentos me dañan al cerebro, también lo que escucho con mis oídos, como la música. Como podemos observar en la siguiente gráfica, la música entra al cerebro mediante las regiones emocionales y por eso afecta al lóbulo frontal y al sistema límbico. Yo puedo excitar mis emociones o puedo exaltar mi lóbulo frontal dependiendo del tipo de música que yo escoja poner en mi cerebro. Este es un tema controversial, la música, ¿verdad? Porque Así es. parece cuando lo traemos. Aunque sea controversial, hablando fisiológicamente, ni siquiera voy a hablar acerca de esto es bueno, esto es malo. Fisiológicamente, uno puede sentar a una persona en lo que se llama un PET scan o TEP en español, en el cual yo miro la actividad del cerebro. Con diferentes tipos de música, yo puedo excitar diferentes partes del cerebro. O sea, Eddie, ¿quieres decir que está comprobado que la música sí nos afecta? Oh, sí, definitivamente. Hay una rama hoy en día en la ciencia de la neurología que se llama la musicoterapia. La musicoterapia utiliza música para poder modificar la salud de la persona. Y tengo el privilegio de haber experimentado esto con mis pacientes. Uno les da cierto tipo de música como la música clásica y gente que tiene depresión mejora solamente al escuchar música clásica. Es un tema larguísimo. Sí, aún con niños, aún una mamá experimenta con niños, la diferente música que ellos escuchan los puede ver distraídos, los puede ver concentrados o hiperactivos solamente por la música. Así es. Entonces, cuando hemos tocado la importancia de cuidar el lóbulo frontal, hemos hablado acerca de los ejemplos, ¿verdad?, de diferentes personas que han sido afectadas y también hablamos de las partes del cerebro, de la jerarquía, de cómo cuidarlo. ¿Hay algo que no se te quiere escapar, Eddie, en los últimos minutos que nos quedan acerca del lóbulo frontal? Así es. Quiero mencionar un versículo que se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 4. Si tiene una Biblia, vaya y subraye este texto. Apocalipsis. Apocalipsis 22, 4. Nos dice que ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Por qué razón nos dice esto? Porque nosotros nos convertimos en lo que nosotros observamos. Si nosotros observamos a Jesús, Jesús va a implantar su imagen en nuestro lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la silla de la espiritualidad. Esto es de un libro de texto secular, nos dice el libro de texto secular esto. O sea que en síntesis podemos, si escuchamos,
que a veces hay personas que nos dicen, no, pero es que yo soy así, ese es mi temperamento, así como soy explosivo o explosiva y mal geniado o mal geniada, y todos esos temperamentos a veces se justifican, hay libros que justifican, esa es la personalidad de la persona, es que así es, no tenemos excusa, podemos, si cuidamos el lóbulo frontal o nos en verdad educamos en cuanto a sus funciones, sí se puede haber una edificación, sí se puede haber un mejoramiento aún de nuestro comportamiento y como consecuencia de nuestras decisiones. Eso es lo que yo he entendido, ¿verdad? Así es. Entonces, es muy importante que nosotros pongamos a Dios de nuevo en nuestras vidas. Una persona que no quiere que Dios se encuentre en su vida es una persona que se encuentra en problemas porque automáticamente el sistema límbico va a reinar y necesitamos esa ayuda de Dios para que Dios pueda activarnos ese lóbulo frontal de nuevo y que esas decisiones sean para su gloria. Nuevamente, el sistema límbico es aquel que dijiste que era como el niño de 3 años. Así es ese niño de 3 años que todos nosotros tenemos. No hay persona sin excepción. Y ese niño debe ser controlado siempre. No tiene que hacerse esa voluntad de ese niño, pero la del rey. Así es. Yo debo consultarlo, no está ahí para que lo ignore. Cuando yo estoy enamorado, ese sentimiento tan bonito que de ahí viene del sistema límbico. Yo no me voy a casar con alguien que no me guste, o sea, sería un masoquista. Entonces hay que tenerlo de una manera balanceada. Voy a consultarlo, pero la última decisión la toma el lóbulo frontal. Muy bien, Eddie. El tiempo se nos ha escapado, ha sido muy interesante este el tema. Muchas gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias y muchos saludos a todo Latinoamérica y esperemos que este lóbulo frontal pueda ser una bendición para todos nosotros. Estoy segura que sí, a ustedes también. Gracias por su compañía el día de hoy. Esperamos que todos, jóvenes, niños, ancianos, podemos cuidar del lóbulo frontal, la parte más importante donde tomamos nuestras decisiones. Y especialmente donde estoy segura que nuestro Creador se comunica con nosotros por medio de esas conexiones. Y hasta la próxima vez, donde traeremos otro tema. Vienen diferentes invitados, como en el día de hoy, Eddie Ramírez. Y en la próxima vez contemplaremos otro tema para que tengamos salud total. Entonces, tú estás hablando acerca de tamaño, de que el tamaño del ser humano es más grande. ¿Y esto qué quiere decir en cuanto al tamaño? ¿Es lo que lo hace importante o es las divisiones en sí del cerebro? El tamaño nos da una idea de qué tantas neuronas se encuentran en esa área. Cuando se encuentra en el cerebro una concentración alta de neuronas, eso significa que hay una función muy importante que este lóbulo realiza. Esto es algo que en el pasado no sabíamos y de hecho se hacía rutinariamente operaciones para remover el lóbulo frontal y nos metimos en muchos problemas al hacer esto, dando nuestra sociedad. Pero antes de entrar a ese tema en profundo, Eddie, yo quiero que nos digas un poquito más acerca de tu persona. ¿Qué haces en este momento? ¿Qué estudios hiciste? ¿Dónde vives primeramente? Así es. Vivo en Baja California, en la ciudad de Ensenada, enfrente de la playa. Y después de andar un poco de trotamundos alrededor de 20 países, regresé de nuevo a México a terminar mi carrera de medicina. 20 países, pero te ves muy joven, pareces uno de mis hijos. También tengo entendido que tienes una familia. Así es, tengo mi esposa Susan y 2 niñas, Talita y Rebeca. Muy bien. Creo que ustedes están listos como yo, para que entremos al tema de cuidando el lóbulo frontal. Eddie, ¿por qué la importancia? ¿Por qué es que damos este énfasis? Especialmente yo noto más y más que en la radio, en las revistas de salud se habla acerca del lóbulo frontal. ¿Por qué? El lóbulo frontal es la parte del cerebro que nos hace humanos. Si nosotros vemos el tamaño de un lóbulo frontal de un animal y un lóbulo frontal
de un humano es muchísima diferencia. 33% del cerebro humano es lóbulo frontal, mientras que un chimpancé, 17%. Bienvenidos a Salud Total. Con ustedes su servidora Yolanda Santos. El día de hoy tendremos un tema supremamente importante, al menos lo es para mí, un tema que me fascina. El título es Cuidando el lóbulo frontal. Y para discutir este tema y llenarnos con sus experiencias, con lo que él ha aprendido, está con nosotros una visita especial. Eddie Ramírez nos visita desde Baja California. Y queremos escuchar de él personalmente acerca de su persona para que ustedes lo conozcan un poquito más. Bienvenido, Eddie. Es un placer estar aquí en esta ocasión en 3ABN Latino y es la primera vez que me encuentro aquí en 3ABN y quiero mostrar acerca de la importancia de un tema que hoy en día necesitamos entenderlo porque está afectando